Mucha alegría tengo en mi corazón, mis hermanos, de poder saludarles en esta ocasión. Hace tanta falta vernos. Ya nos estamos sintiendo así como nos hace falta una relación personal. Pero de todos modos, doy gracias a Dios porque a través de este canal nosotros podemos comunicarnos y estar aprendiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema especial. El tema se llama Pueblo de Obediencia y es el número 7 del programa que tenemos del tema general Pueblo de Conquistadores. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes es el tema de un pueblo de obediencia. Creo que esto es importante para todos nosotros porque yo creo que este tema es fundamental para nuestra vida cristiana. Y permítanme contarles algo, se los voy a narrar en lugar de leerlo. En cierta ocasión el profeta Samuel llegó a Saúl y le dijo: tienes que ir y derrotar al ejército amalecita y no dejes nada con vida. Y entonces Saúl toma su ejército, se va a pelear contra los amalecitas y regresa con el rey vivo y con un montón de ganado y otras cosas por el estilo. Y entonces cuando Samuel le va a pedir cuentas a Saúl, empieza una nueva relación o un diálogo especial, porque Saúl le dice a Samuel directamente: misión cumplida. Pero Samuel le contesta: ¿y qué es ese ruido o ese mugido de ganado que estoy escuchando? Y entonces Saúl le contesta: es que trajimos algo de ganado para ofrecérselo en sacrificio a Jehová. Interesante el fraseo que ellos tienen, porque no era exactamente la orden que se le había dado. Termina con todo: no quede nada vivo. Y entonces, cuando esto llega, entonces Samuel le dice unas cuantas palabras a Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿El que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se ofrezca o que se obedezca lo que Dios dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el poner atención más que la grasa de carneros. Lo que había hecho Saúl era una obediencia a medias. Y nosotros al entrar a tocar este tema nos encontramos con ese pequeño conflicto. ¿Cómo podemos pensar en una obediencia completa y no a medias? En el libro de Josué, y es la base de lo que vamos a hablar hoy, encontramos estas palabras en el capítulo 1, versos 16 y 17. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, al igual que estuvo con Moisés. Hay algo interesante aquí. Si uno conoce la historia de Moisés, cuando le prometen a Josué: te vamos a obedecer como obedecimos a Moisés, yo me quedo pensando, no va a ser muy buena obediencia que digamos. Pero muy bien, ellos ofrecieron obedecer a Josué. Y entonces aquí tenemos un plan muy determinado o definido en relación a la obediencia. Permítanme dar una breve o pequeña definición de la obediencia. La obediencia es prestar atención a lo que Dios nos diga o nos diga cualquier otra persona en la autoridad sobre nosotros, con el propósito de poner por obra lo que nos dice, y en el caso de Dios, su perfecta voluntad. Entonces la obediencia es escuchar atentamente la orden para después ejecutarla como debe ser. El problema de la obediencia es serio y vamos a tocarlo desde dos perspectivas.
Uno, vamos a explicar un poquito lo que es la no obediencia y otra parte, trabajar un poco sobre la obediencia. Déjenme establecer algunos puntos. La obediencia tiene algunos obstáculos. Y yo digo que podemos definir los obstáculos en dos cosas. El primero es el orgullo y el segundo es la falta de humildad. La humildad en sí misma nos lleva a la obediencia, pero el orgullo nos lleva a la rebelión. Pero cuando no tenemos humildad, entonces nosotros no cumplimos como debieran suceder las cosas. Ese fue el caso del rey Saúl. Bueno, voy a hacer lo que Dios me dijo, pero a mi manera. Voy a hacer las cosas que Dios dice, pero como yo quiero. Entonces, el problema es que la obediencia no es como Dios lo ha propuesto, sino es como uno se lo propone. Y entonces hay un problema. Básicamente, nos encontramos con un problema de que tanto la falta de humildad como la abundancia de orgullo nos llevan a nosotros a rebelión. Y permítanme tocar 3 clases de rebelión con la que nosotros podemos practicar, digamos así, las órdenes de Dios. El primer caso es la rebelión por ignorancia o por inmadurez. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Cuando están en el desierto, la gente empieza a rebelarse contra Moisés por una sencilla razón. Aquí el desierto está muy difícil. La comida que teníamos allá en Egipto, los puerros, la carne, todo lo que había de comer, delicioso. Aquí, puro maná todo el tiempo. Pidiéndole a Moisés, regresemos, ya no queremos más. Tú nos estás llevando a morir. Hay un nivel de rebelión en la gente cuando se opone a la autoridad delegada por Dios y su corazón rebelde los lleva a hacer las cosas en contra de lo que Dios ha dispuesto. En segundo lugar, tenemos la rebelión por confianza familiar. La verdad es que en niveles de la familia, una persona puede resultar en rebelión contra un líder de su misma familia por causa de la confianza que le tiene y no le quiere obedecer. Déjenme ponerles el ejemplo. Aarón y María se rebelaron y murmuraron contra Moisés también en el desierto. Pero hay un problema que ellos tuvieron que confrontar. Dios le había dado la autoridad a Moisés. Los hermanos mayores tenían que sujetarse a la autoridad de su hermano menor. Podemos entender que cuando Dios le da la unción a alguien, aunque sea el menor, es a quien Dios delegó y por lo tanto hay necesidad de respetar sus órdenes. Cuando esto sucede, lo tenemos en el libro de Números capítulo 12, cuando esto sucede, llega al punto de que Dios viene a confrontar la situación. Aarón y María usaron como excusa que Moisés se había casado con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, sino que era del pueblo cusita. Sin embargo, Dios escogió a Moisés. Y con todo, lo que nosotros vemos es una rebelión contra su propio hermano. Porque pues son los mayores y cómo es posible que el menor esté al frente de nosotros. Y además tiene el defecto de que se casó con una mujer que no es de nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Salen un montón de situaciones. Pero debemos entender, la obediencia tiene que ser correcta a pesar de las condiciones familiares o sociales. La tercera clase de rebelión la vamos a llamar la rebelión de puro orgullo. Esta rebelión
permite que las personas no reconozcan la autoridad que tienen y se levantan y argumentan un montón de pensamientos con respecto a Dios y a lo que está sucediendo. Y en la Biblia vemos casos que tienen que ver con eso. Yo les decía qué difícil es que le prometan a Josué la misma obediencia que el resto del pueblo le dio a Moisés. Moisés tuvo muchos problemas en este nivel. Pero conocemos una rebelión que se llama la rebelión de Coré. Y Coré literalmente peleó contra Moisés y contra Aarón por la autoridad del pueblo. Y hubo necesidad de ir al tabernáculo y presentar incienso y las varas para que Dios definiera quién era la autoridad. El hecho no es tanto la definición de Dios. El hecho es lo que está pasando en el corazón. Coré decía, yo soy levita, yo también soy hijo de Dios, yo también tengo la unción de Dios, yo también puedo servir a Dios. Y entonces rechazó la autoridad de Moisés y de Aarón. ¿Saben? Como una cosa curiosa, el nombre Coré significa desprovisto de cobertura o sin protección. Eso significa el nombre Coré. Y la falta de cobertura o de protección o de aprender a sujetarse a esa autoridad trajo como consecuencia un nivel de orgullo en su corazón que lo llevó a retar no solo a Moisés y a Aarón, sino también a retar a Dios. Por lo tanto, Dios envió un castigo en el que murió Coré, su familia y 250 personas más que se habían unido al levantamiento de Coré. Nosotros miramos que esto es un problema grave porque estamos viendo la oposición a la obediencia, pero tenemos que aprender también a no oponernos sino a caminar, porque en última instancia Dios nos llama a ser un pueblo de obediencia. Y la razón de esto es que este pueblo no puede ser conquistador, no puede lograr sus metas, no puede llegar a la tierra prometida y no puede un montón de cosas si no es obediente. Sobre todo porque entendemos que en el desierto, aunque iba guiando Moisés y más adelante Josué, era Dios en realidad el que estaba dando las órdenes. Y nosotros comprendemos que el problema más fuerte en todo esto es que la gente no hacía caso a sus líderes. Entonces, quiero decir algo. Debemos considerar la obediencia de una manera en serio. Permítanme leerles un pequeño pasaje tomado de la epístola a los Hebreos, capítulo 5 y versículos 8 y 9, y dice, con respecto a Jesucristo, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Saben, este pasaje me golpea bastante, porque dice que llegó a ser autor de la salvación solamente para los que le obedecen. ¿Qué pasa con los que no le obedecen? ¿Qué pasa con los rebeldes? Y la otra cosa, Jesús aprendió la obediencia a través de muchos problemas y de muchos sufrimientos, pero Él tiene una obediencia perfecta. Es nuestro modelo en obediencia. Así que permítanme una cosa. Quisiera darles algunos consejos para que nosotros seamos obedientes delante de Dios. ¿Qué se necesita para obedecer? Lo primero que se necesita es conocer a Dios. El que no conoce a Dios difícilmente tiene un sentido de autoridad. El que tiene un concepto erróneo de Dios también tiene un erróneo sentido de autoridad. ¿Por qué razón? Porque Dios no es mi hermano, Dios no es mi igual. Dios es el Señor, el Todopoderoso, sentado en su trono celestial, gobernando y reinando sobre el universo.
Yo soy una criatura pequeña. Así que tengo que aprender algunas cosas básicas. La primera cosa es, yo tengo que entregarle mi vida al Señor en comunión para obediencia. Un buen consejo es cada vez que nos levantemos, diariamente, al poner un pie en el suelo, nosotros digámosle al Señor, hoy me levanto para vivir la vida bajo tu dirección y ayúdame a obedecer todo lo que tú quieras que yo haga este día. Es importante esto. Otro paso importante para que seamos obedientes es aprendamos a leer y a estudiar y meditar la Biblia. De esto ya hablamos. Aprendamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a aprender qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es tener una comunión constante con Dios. No podemos nosotros ser gente de obediencia si no tenemos un sentido de conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y por supuesto esto se traslada a la autoridad delegada por Dios a todas aquellas personas que Él ha puesto sobre nosotros. La tercera cosa que quiero explicar es que nuestra comunión con Dios y nuestra entrega a Dios es ponernos también bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tomar nuestra vida, va a tomar nuestro ser y nos va a dirigir a obedecer y hacer la perfecta voluntad de Dios. Tener una entrega a Dios no basta. Tiene que ser una entrega total, una entrega absoluta. Y nosotros no podemos venir delante de Dios y decir, Señor, estamos haciendo lo tuyo, pero a mi manera. Creo que esto es importante. Otra cosa clave para que seamos obedientes es que estemos constantemente limpios de nuestro espíritu y de nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente hayamos pecado. A todos nos pasa, así que no estamos ajenos a este punto. Todos hemos pecado, pero hay algo importante. Aprendamos a ponernos a cuentas diariamente con Dios. Aprendamos a confesarle a Dios todas las faltas que nosotros hemos cometido y que enderece nuestras vidas, porque así también nosotros vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, cuando hacemos una entrega total de nuestro corazón a Dios y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestro caminar, entonces seremos libres para obedecer a Dios. Libres para obedecer a Dios, libres para amarle, libres para servirle. Quiero dar una afirmación concreta que tal vez suena duro para todos. Sin obediencia no hay vida cristiana. La vida cristiana se basa en obedecer a Dios. El que no le obedece no llega a ser cristiano nunca. La obediencia es la esencia misma de la fe. Así que en el nivel de la fe, nosotros tenemos que movernos obedeciendo a Dios, porque sin esa característica, nosotros no vamos a poder caminar y obedecer la voluntad de Dios y la voluntad de aquellos que Dios puso sobre nosotros. Obviamente, sin obediencia, el poder espiritual es nulo. No hay poder espiritual. Y si ustedes ven, hay otro nivel todavía más profundo. El pecado de desobediencia evita que tengamos fruto en nuestra vida. Fíjense ustedes que ya hablamos de este principio cuando hablamos de la parábola del sembrador, y Dios expresa que el deseo que tiene de todos sus hijos es que todos produzcamos fruto. Al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, no importa cuánto, pero lo importante es que seamos gente de fruto, que produzcamos fruto. Si nosotros vemos esto, entonces entramos a un nivel de obediencia que tenemos que practicar. Lo que estoy hablando no es una teoría simplemente, es el proceso diario en donde nosotros podemos rendirle todo a Dios y empezar a caminar con Él.
Déjenme contarles algunas cosas que me pasaron al principio de mi caminar cristiano. Yo ya estaba pastoreando y un día Dios me dijo, mira, vas a ir a los talleres Santa Lucía y vas a preguntar por un hombre Pablo. Cuando Dios me dijo eso, yo me quedé pensando, bueno, ya, ¿sabes ni cuántos Pablos habrá ahí? Y bueno, averigüé dónde quedaban los talleres Santa Lucía, en la zona 11, y fui, toqué la puerta y pregunté, mire, necesito hablar con Pablo. Y se entra un hombre y llama Pablo, te buscan. Había solo un Pablo. Como eran talleres Santa Lucía, él era ciego. Y entonces me dijo, mire, yo no puedo hablar en este momento con usted, pero si le doy la dirección de mi casa, usted puede visitarme el próximo sábado y ahí platicamos. Pues con mucho gusto. Saben ustedes, encontré a Pablo, busqué la dirección, fui a su casa y cuando hablamos era un hombre con necesidad de salvación. Necesitaba conocer a Jesucristo. Y no tuve mayor esfuerzo en presentarle el mensaje de salvación porque sencillamente estaba dispuesto a hacerlo. Yo pude haberle dicho a Dios, mira Señor, Pablos hay por todos lados, no me interesa mucho ir a buscar a alguien. Pero saben, yo le llamaría a esto la escuela de la obediencia que Dios puso en mi vida. Y verdaderamente esa escuela ha funcionado porque he aprendido, en la medida de lo posible y de mis fuerzas humanas, a obedecer a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. El secreto de todo esto que estoy hablando es porque el que obedece va a llegar a ser vencedor. El que obedece va a llegar a cumplir el plan de Dios en su vida. Pongámoslo en las palabras que hemos estado hablando. El que obedece va a llegar a ser un conquistador. Y si nosotros pensamos claramente en este punto, entonces sabremos algo bien importante. La obediencia es lo que hace que haya victoria en todas las cosas. Voy a terminar contándoles una historia y esta no es bíblica. Dos reyes con dos reinos, un reino grande y uno chiquito. Y el rey que tenía un reino más grande envió emisarios al pequeño y le dijo que se rindiera y que le pagara tributo. Y este rey llamó a uno de sus soldados y le dijo, mira, agarra tu espada y te matas. Y viene el soldado, se mete el espadazo y se muere. Le dice, bueno, ¿quiere otro ejemplo? Llama a otro soldado y le dice, mátate. Y viene el soldado, se mete la espada y se muere. ¿Saben ustedes? Los emisarios regresaron con el rey y le dijeron, este es un pueblo que no podemos vencer porque todos están dispuestos a obedecer y a dar su vida con tal de cumplir con las órdenes de su rey. Nunca intentó dominar a este reino pequeño. Déjenme decirles, no importa cuán grande o cuán pequeña es la situación, cuando nosotros obedecemos, nuestra vida respalda la voz de Dios y la conquista de todo lo que tenemos por delante va a ser una realidad. Nosotros somos llamados a ser un pueblo que va a alcanzar metas, que va a cumplir los designios de Dios, que va a hacer su perfecta voluntad. Y en medio de todo seremos un pueblo de conquistadores. Dios nos llamó a eso. Y por esta razón, cuando estamos hablando esto, yo quiero decirles a ustedes, este es un tiempo especial. Dios nos está llamando a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Y esa luz solo puede ser cuando nosotros estamos obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte
que lleguemos a ser un pueblo de obediencia todo el tiempo. Si obedecemos a Dios y hacemos su perfecta voluntad, nosotros vamos a encontrar el camino de la vida y el camino de la victoria siempre. Yo bendigo a ustedes que están viendo este programa. Les bendigo ricamente para que la obediencia de Dios llegue a sus vidas a través de lo que hemos hablado hoy. Que el Señor les bendiga. Un gran saludo y un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Hasta pronto.